Hay personas que no solo ejercen una profesión, sino que encarnan una misión. Personas que en medio de la adversidad se convierten en hacedores de lluvias, cultivando esperanza donde otros ven desiertos. Bienvenidos al El Hacedor de Lluvias, soy su servidor Alejandro Sierralta y hoy tenemos el honor de conversar con uno de ellos, el doctor Fabio Latorre Ramírez, con una trayectoria impecable de 21 años de entrega incansable en la Fundación Teletón desde el CRIT de Quintana Roo. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles, ¿cómo así usted decidió primero salir de sus tierras, ahí entre Venezuela y Colombia, en plena frontera, y venir aquí a este hermoso país que es México? Bueno, la razón por la cual yo terminé viviendo en México, porque ahora además ya soy mexicano, pero sucede que hay una situación en la mayoría de nuestros países y es que hay muy pocos profesionales especialistas en rehabilitación. Uh-huh. Entonces, yo vine inclusive con una beca de mi país, de Venezuela, para estudiar medicina de rehabilitación acá. Y realmente yo vine con ese apoyo del gobierno realmente. En ese entonces había una promoción de becas de distinto tipo, ¿no? En áreas de ingeniería, en distintas disciplinas. Y yo vine a estudiar medicina física y rehabilitación aquí a México. Uh-huh. ¿Y qué hizo que usted decida por la medicina y sobre todo especialmente por la rehabilitación? Fíjese que es algo que creo que hay una sensibilidad. Creo que hay algo que llevas muy adentro de ti como persona, donde reconoces esa necesidad, esa vocación de poder ayudar y servirle a gente que tiene un gran número de faltantes, de necesidades y sobre todo en la parte médica ver de qué manera se puede resolver, se puede apoyar, de ahí está la rehabilitación. Efectivamente, sí. ¿Y cuál fue el momento en que ya graduado, ya en intervención, cuál fue ese momento, esa experiencia de un niño, de una familia que realmente le dijo así como, sí, esta era mi vocación, aquí es donde tengo que estar? ¿Cuál fue ese momento? Fíjese que, vaya, yo tengo una trayectoria en la vida profesional que podría decirlo, ¿no? Yo tengo 40 años ya de ser médico y han sido muchas experiencias, o sea, muchas. Yo podría no solo mencionar un caso, sino muchos casos, ¿no? Pero siempre el reconocer esa necesidad de la gente, esa necesidad de las familias, esa petición que tiene la gente de decir, yo quiero salir de esta situación, y de ahí el poder, ahora sí, con la parte clínica, identificar qué es lo que podemos hacer con esta persona. Uh-huh. Hoy en día se tienen una serie de escalas de evaluación y de todo, donde nosotros podemos decir, esta persona está en esta calificación, porque finalmente se tiene una calificación numérica, y decir, yo quiero ver hasta dónde puedo potencializar a esta persona para que supere muchas de sus dificultades y poderla llevar a otro nivel. Esta parte de la discapacidad, sobre todo, es tan compleja porque implica muchos factores.
muchos factores tanto de la persona, muchos factores que son individuales, pero cuando esto lo proyectamos, lo llevamos a todo el entorno social, es cuando tú empiezas a cuestionar muchas circunstancias o muchos factores que tú dices que hay que cambiar, cómo podemos trabajar, pero hacer realmente un equipo, porque realmente la rehabilitación no la hace una persona. Para empezar, y ahí sí pongo de ejemplo justo Teletón, porque es un trabajo en equipo real, ¿no? Donde hay médicos, donde hay terapeutas, donde hay psicólogos, hay trabajadores sociales, más toda la parte administrativa. Y todo lo que implica ese involucramiento también de la sociedad, pero fundamental, la familia. Esa parte de rehabilitación tiene que estar muy involucrada la familia. De por sí, el hecho de tener a una persona con alguna discapacidad impacta mucho en las familias y hay que desmenuzarlo muy bien, porque hay familias que se integran para poder favorecer el caso que lo requiere. Pero hay familias que por el contrario se separan por el hecho de tener a una persona en esta condición. Entonces, ¿cómo lo puedes tú moldear, llamémoslo, para que se llegue a un buen fin, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver, hay muchas condiciones, y me pongo de ejemplo. Yo sin lentes no puedo leer. Entonces, en la medida, eso está perfectamente identificado, en la medida en que nosotros envejecemos, vamos restando facultades, vamos sumándole condiciones que nos merman en nuestra productividad, en nuestro manejo de todo el ambiente social y todo, porque la misma condición física va restando. Y esto aplica para todos. Entonces, podríamos decir que en todas las familias hay una persona con alguna discapacidad. Y entre mayores tengamos en nuestros hogares, estoy seguro que tenemos personas que tienen alguna restricción, ¿no? En la estadística mundial se tiene que aproximadamente el 15% de la población del mundo tiene discapacidad, tiene alguna discapacidad. Entonces, todo esto realmente nos llama la atención, todo esto hay que atenderlo, porque es ahora sí no solo lo que vive la persona en sus limitaciones, sino cómo afecta especialmente a la familia. Muchas veces una persona, un familiar, tiene que dedicarse a atender a esta otra persona, ¿no? Entonces, es la complejidad que reviste toda esta circunstancia. Wow, sí, como bien lo está explicando, diferentes factores, no solamente el factor organizacional del propio hospital, del propio centro de rehabilitación, sino que además hay todo un juego de equipo con respecto a la familia, que en algunos casos se separan lamentablemente. Tristemente. Sí, en otros incluso puede salir ese... Y eso justamente a mi siguiente pregunta es, ¿qué caso ha visto así que vea que ante una discapacidad, ante uno de estos pacientes que han estado en el centro, ha visto una familia unida, una familia resiliente? Esos casos que, ¿sabe? Esos casos que a veces lo destruyen a uno para reconstruirlo, ¿sí? Sí. Mira, casos hay muchos. Y yo podría decir, a veces se dice así en términos un poquito jocosos, pero cada caso es como una telenovela. Cada persona, cada familia tiene su propia historia, sus propias condiciones, y es cómo se resuelve. Son distintos ingredientes. Lo que cada quien está viviendo
es muy particular. Pero casos, bueno, podría mencionarle distintas cosas que es lo que yo he vivido, ¿no? Que sí me conmueven, ¿no? Podría mencionar, hará como cosa de quizá un año, hay una actividad social con unos amigos y yo llego, participo en esto y de pronto una de las personas que asiste a la reunión, yo no la reconozco, pero ella sí me reconoce que yo fui médico de su hija. Malamente, la hija tenía un problema que es una enfermedad muscular, son enfermedades mitocondriales, de las mitocondrias de los músculos, que es algo que se hereda precisamente de la mamá. Solamente de la mamá. De la mamá. Solamente. El caso es que esta chica fallece. Pero la mamá, bueno, yo la había atendido, la atendí precisamente en Teletón, la atendí, bueno, y yo no la reconocí a ella, pero ella a mí sí. Y estaba tan conmovida la señora, tan conmovida, pero al llanto, ¿eh? Seguramente porque le evocó toda la situación que había tenido con su hija y todo lo que nosotros habíamos hecho por ella, ¿no? Wow. Son casos muy fuertes porque, por ejemplo, en cosas, sobre todo de problemas a veces genéticos, veo situaciones muy complejas, situaciones a veces que una novela de verdad se queda corta, ¿no? Porque, perdón que le corte, porque incluso si es genético, si ya vino así, la condición es permanente. Claro, ¿no? Claro, tal cual. Recuerdo otro caso muy dramático porque sucede, fallece el señor, el papá de una niña, que él fallece en un accidente, pero la historia va a que desde que estaba en el embarazo se supo que esa niña venía con un problema y ellos decidieron, vaya, aceptamos como viene la niña nace y tiene un problema muy severo. La niña nace, el papá muere en un accidente y a raíz de la muerte de era la época de pandemia y todos los abuelos estaban encerraditos, pero a la hora de la muerte del señor empiezan a participar en todo lo que vino con el fallecimiento y la funeraria y todo lo que lleva esto. El abuelo se enferma de COVID y se muere. Quedan la abuela viuda, la hija viuda y la niña enferma. Entonces, se tiene que reconstituir esa familia. Ya los hombres murieron y la familia se tiene que reconstituir para apoyar a la niña que tiene un problema, que ahí está el problema. Pero es cómo darle ese aliento, esa orientación, ese soporte, porque es una familia que tiene que seguir adelante. Y la abuela ahora es quien ve de la niña, porque la señora, la mamá, trabaja. Qué fuerte. Entonces, por eso podría mencionarle y muchos casos más, ¿sí? De ahí esa particularidad que tiene todo este programa de rehabilitación, porque no es lo mismo, por ejemplo, que cuenta también saber si esta persona va a tener un problema temporal. Vamos a pensar, el joven que va en la moto, tiene una fractura de la tibia, lo operan y a lo mejor está 6 meses en un proceso entre que se consolida su fractura y todo eso, y pasó. Pero hay gente que tiene una afectación definitiva.
vamos a pensar, y lo digo porque son cosas que lo he vivido, ¿no? La persona que maneja una máquina y que esa máquina corta de manera repetitiva y de pronto le amputó el pulgar. Y eso ya fue definitivo. Entonces, cuenta mucho, por ejemplo, para las aseguradoras. Si la aseguradora tiene que desembolsar o tiene que, de alguna manera, definir qué sigue con esta persona, ¿sí? Para las aseguradoras es muy importante, y pongo el ejemplo del pulgar, porque en la mano el pulgar es el dedo más importante. No es lo mismo que tú te vueles el otro, sino el pulgar, ¿sí? Entonces, todo eso tiene una implicación no solamente funcional, sino también económica, y es ya una pérdida definitiva. Hay algo que para nosotros cuenta mucho, y es ese reintegro laboral o esa función que va a tener, si es en el caso de un niño, es qué tanto ese niño se prepara, porque finalmente en la vida todos nos preparamos para trabajar. Porque tenemos que ser independientes, tenemos que ser autosuficientes, todos queremos tener una familia, todos queremos vivir lo mejor que se pueda, y eso nos implica prepararnos para trabajar. Cuando nosotros nos ponemos a ver, todo lo que se hace es finalmente para poder trabajar. Cuando esto se cambia, cuando la jugada se cambia, y son muchas veces cosas fortuitas, accidentales y todo esto, esto tiene una implicación muy importante en la vida de la persona, en la vida de la familia, en el entorno social, y cuenta mucho todos estos detalles. Cuando hablamos de la parte de rehabilitación, no solamente es esa parte médica, clínica. Realmente tiene un compromiso que es, por ejemplo, educativo, que es económico, que es social, que es político, ¿sí? Y le pongo también un ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en la parte de movilidad? Y por eso lo vemos hoy en día. Que haya buena vialidad, que haya que las banquetas, los andenes estén bien hechos, que tenga rampas de acceso. Por eso vemos hoy en día que muchas banquetas tienen la rampa. ¿Por qué? Porque por ahí se van a desplazar personas que seguramente requieren de una silla de ruedas. ¿Sí? ¿Por qué hoy en día vemos que hay semáforos que tienen el sonido, ¿no?, que nos está avisando si la persona puede cruzar una calle? Porque hay personas que tienen dificultades o defectos visuales y tienen que guiarse por esos sonidos para cruzar una calle. Entonces son acciones que tienen que ir muy ligadas a políticas en general, en los estados, en las naciones, y eso ya está identificado, por decirlo, ¿no? Sin embargo, qué complejo, porque más allá de la propia administración del centro, los propios desafíos que tienen, también ser como cuidadores, o sea, es decir, proteger, o sea, gestionar las emociones de la familia para que no se desarme. Sí. Y además de eso, hacer una gestión a nivel político, a nivel de los líderes regionales, para que puedan hacer todas estas banquetas y esto. Sí. Y otro punto también es la sensibilización a la sociedad de no rechazarlos, ¿no? Usted lo ha dicho. Mire, de las cosas que
que nosotros tenemos que reconocer es que hay un reto que es de la sociedad, de todos, porque tenemos que identificar los casos, que ese es un gran problema. Cuando se habla de las problemáticas en las personas con discapacidad, está eso, que si no se reconocen estas personas, pues tampoco se generan acciones, ¿sí? Y una de las situaciones más dolorosas o más que más afecta es, por ejemplo, la discriminación. El hecho a veces de no tener una oportunidad de trabajo. Volvemos a lo del trabajo. Si no tienen una facilidad para que tengan un cargo, una ocupación, y hoy en día reconocemos que hay empresas que dicen, bueno, por 10% de las personas que yo voy a contratar, quiero darles un beneficio a una persona con una discapacidad. Y eso hoy en día ya se está viendo, ¿no? Hay empresas con esa apertura porque ha sido de las situaciones más difíciles para estas personas por esa restricción, el no poder desempeñarse laboralmente. Hay cosas, bueno, si nos ponemos a ver en el mundo, en toda la historia del mundo, ahorita es que se están reconociendo muchas políticas que no vienen, son políticas internacionales, o sea, pero si nos ponemos a ver en la historia de la humanidad, esto tiene casi que de lo que va de esta parte del siglo. Imagínense, la convención de la ONU tiene del año 2006. O sea, ¿qué tiene? 20 años. Entonces, es cuando se identifica que estas personas tienen los mismos derechos que cualquiera, ¿sí? Entonces, el poder llevar esto no solamente del papel a la realidad, a obras, a acciones y todo eso, es un proceso. Y eso lo reconocemos, ¿no? Es un proceso que implica muchas cosas, muchas cosas, empezando por la parte económica. Tan solo volvemos al punto de las banquetas. Hacer cambios en las banquetas, ¿cuánto puede costar? ¿Sí? Tener, por ejemplo, facilidades, o también has visto, por ejemplo, instalaciones de teléfonos especiales para ellos. Con el braille o la... Con el braille, en fin. Todo finalmente implica dinero, ¿sí? Pero el hecho de que ya haya leyes, que haya disposiciones y todo esto, es un proceso y es un reto social, llamémoslo, ¿no? Sí, y yo igual como me acaba de comentar de la ONU en el 2006, yo creo que hay un gran avance, posiblemente sea poco, pero es igual un gran avance. Ahora, para ustedes, su perspectiva y con su experiencia, ¿cuáles son los desafíos de la inclusión de estas personas con estas discapacidades en México y en Latinoamérica? Yo creo que son muchos, porque lo primero es reconocer la magnitud del problema. Hay algo que es interesante, por ejemplo, el INEGI, acá en México, dentro de las encuestas que se vienen haciendo en la actualización de los censos de población, ya incluyen por lo menos un par de preguntas que orientan para identificar ya a nivel de casa qué personas con discapacidad tienen en los hogares. Entonces esto nos va dando ahora sí una realidad en la magnitud del problema, y ya conociendo de cuánto hablamos, realmente poder hacer políticas o diseñar qué se va a hacer, pero por lo menos reconociendo el problema y de cuánto estamos hablando, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿sí?
Y desde luego, ya sabemos que como en todas las economías es cuánto tengo en el bolsillo para saber cómo puedo manejar esto y todo. Pero sí, los retos son enormes, enormes. Yo lo digo, mire, ahora sí, con la experiencia de viejito, digo yo. Yo trabajé en algún momento en un hospital general, en un hospital grande. Cuando tú ves, y lo digo, cuando tú ves que aproximadamente lo que llega es el 25% de lo que se atiende es traumatismos, ¿no? Quemados, accidentados de distinto tipo. Dice, wow, el trabajo es mucho, todo lo que hay que hacer. Y vuelvo a lo mismo, o sea, a nivel hospitalario, las necesidades de rehabilitación son muchas. No solamente por lo que llega de trauma. Imagínese, por ejemplo, la persona que está en cuidados intensivos, que hay que empezar por moverla, porque si no la mueves, se le hacen úlceras de presión, ¿sí? Hay que hacerle férulas para posicionarlo adecuadamente. Y así, trabajo en la parte de terapia pulmonar, toda esta parte de atención neurológica, procesos articulares degenerativos. En fin, hay muchas cosas donde nosotros podemos hacer una intervención. Y por eso también hay subespecialidades. Se me ocurre porque, por cierto, en Playa del Carmen hay una colega que estimo mucho. Hay estudios que generalmente nosotros los hacemos de la parte de neurofisiología, donde la cirugía tiene cirugías, por ejemplo, de columna o a nivel espinal, donde tienen que estar monitoreados con unos estudios especiales para ver que no vaya a haber alguna situación imprevista o de mala o de riesgo más que en la intervención, y son estudios que los hacemos nosotros, por ejemplo, en una cirugía de columna. ¿Sí? Cosas muy especiales. Electromiografías potenciales evocados, visuales, auditivos y los somatosensoriales, que son los que le digo de columna. Entonces, es tanto lo que hay que hacer. Sí, ya veo que es bastante. Es tanto en la parte clínica como en la parte social, llamémoslo, ¿no? Permítame, doctor, vayamos al detalle, ya que está tocando este tema, porque ahí es donde muchas veces ocurren las cosas, ¿no? Y aquí creo que la gran mayoría de personas conocemos la Teletón porque lo hemos visto en la televisión, claro, en la recaudación, y sabemos del trabajo que hacen. Sin embargo, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es el día a día en ese lugar, en el centro? Porque sabemos, y gracias a Dios yo he tenido la experiencia a veces de capacitar doctores, capacitar enfermeras en distintos países, tanto presencial como online, y a veces ocurren cosas como a nivel de enfermeras, que son las que tienen que tener 5 ojos, ¿no? 2 aquí, 2 atrás, porque ha sucedido lamentablemente gente, adultos mayores, personas que no es aquí en México, sino en Latinoamérica, que lo sientan un ratito y el viejito va que quiere caminar, pero y se dan un golpazo y van a traumatología. Y muchas veces incluso han perdido la vida por esos instantes, esos segundos que se les deja de observar, ¿no? O sea, algunos que pueden estar conectados a máquinas, pero otros que no lo están, se pueden parar, se pueden ir. Ahí, ¿cómo describiría ese trabajo, pero de estar lúcido al 100% de atención en el horario de trabajo, que muchas veces hasta es de madrugada? ¿Cómo me podría escribir ese día a día? Bueno, ya refiriéndonos a Teletón, yo le puedo... decir, yo estuve 21 años con Teletón.
Y lo único que yo tengo que agradecerle a la vida, dentro de muchas cosas que tengo que agradecerle a la vida, es haber podido ejercer mi profesión en una institución que es una institución donde se ve ese trabajo de manera integral, con el mayor respeto por todo el mundo, tanto por los trabajadores como por las personas que acuden solicitando un servicio, y donde existe una organización, un respeto por las personas, y se busca siempre la mayor y la mejor calidad de los servicios, donde hay siempre una supervisión. Los estándares de calidad son siempre un reto y siempre se está estudiando, siempre se está trabajando, se están actualizando y se tienen ahora sí muchos procedimientos que se han ido acumulando al paso del tiempo, pero que nos dan ahora sí la garantía de que lo que se hace es lo correcto, lo idóneo, y siempre pensando en el bienestar de las personas, en cumplir los objetivos de que llega la persona, se dice, con esta persona vamos a trabajar con estas metas. Entonces, de verdad, con Teletón yo, lo único que tengo es que reconocer la mayor, ahora sí, confianza, que es una institución que les ofrece a quienes se acercan lo mejor que tiene. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hablemos del costo emocional, o sea, del costo humano, más allá de las propias vidas. ¿Quién rehabilita al rehabilitador? Vamos a ver si me dejo entender. Sí. ¿Quién? O sea, porque desde la dirección que usted ocupó hasta incluso la persona de seguridad, Sí, todos claro. están soportando y apoyando a las personas. ¿Quién los ayuda a ellos? ¿Cómo ellos gestionan sus emociones? ¿Cómo usted y toda su persona, Sí. cómo gestionan sus propias emociones al ver esos casos tan fuertes? Fíjese que yo recuerdo cuando yo estudié en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí hice yo mi especialidad hace unos buenos años. Pero yo recuerdo que cuando yo entré a la especialidad, 2 semanas al inicio de la especialidad, estábamos como en esa prueba, llamémoslo psicológica, de reconocer si estábamos en condiciones de aguantar lo que íbamos a vivir, ¿no? Entonces, creo que, y lo digo, afortunadamente tuve muy buenos maestros, tuve muy buenos compañeros y todo eso, pero el hecho de que vas aprendiendo todo este manejo emocional también, de una forma progresiva y todo, pues te va dando la habilidad, la destreza de poder manejar esas circunstancias tan complejas, ¿no? Y vuelvo y lo repito, o sea, cada caso que te llega trae su propia historia y no me aparto, porque pues somos humanos, sí te roba la energía, ¿eh? Y hay casos donde por la complejidad clínica del caso, por la complejidad de la familia, por ver cómo logras tú llegar a las metas, a los objetivos, no todos son fáciles. Es más, la mayoría revisten muchas situaciones complejas, ¿no? Y difíciles. Pero sí hay casos que son, híjole, que dices tú, ¿por dónde le doy la vuelta? ¿Por dónde lo logro desenmarañar todo este enredo? Y poder llegar a un buen fin. No es fácil. Y sí, también reconozco gente
que ha dicho, ya hasta acá, ¿eh? Ay, ya no puedo más. Ya no puedo más, Tema claro. emocional. Sí, porque somos humanos, ¿no? Somos humanos. Sí, y siempre se está buscando el apoyo de los profesionales, me refiero al caso de Teletón, tanto de los profesionales y mucho de las familias, porque con las familias hay que darles mucho soporte para que puedan salir adelante. Excelente. Finalmente, más de 40 años de servicio médico, salvando vidas, apoyando a personas, 21 años, más de 21 años en la Fundación Teletón, y ya sabemos que está de exdirector. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay de aquí para el doctor Fabio Latorre? ¿Qué es lo próximo que viene? Si se puede saber. Bueno, si se puede, por ahora, dormir tranquilo. Antes yo madrugaba mucho, Sí. ahora duermo completo. No, pero fuera de esto, ahora sí, quizá yo soy una persona muy dada, llamémoslo, ¿no? Muy generoso, por decirlo. Definición. O sea, Sí. siempre que alguien me necesita, cuenta conmigo. Si yo, porque vaya, en este tiempo, no solamente, fíjese lo que es la vida. Yo tuve 21 años en Teletón, 17 en la dirección médica del CRIT de Quintana Roo, pero yo había sido director en mi tierra. Y eso fue un reto de verdad súper interesante porque logramos construir un centro de rehabilitación con la convicción, porque ahí es de involucrar a la dirigencia de gobierno y se hizo un centro que está todavía funcionando al día de hoy. Y es un centro de rehabilitación que ahora sí me siento muy orgulloso de esto, porque son cosas que le han cambiado la vida a mucha gente, a mucha gente. Y hay gente que inclusive me escribe a darme las gracias, ¿no? Wow. Entonces, sí, eso. Y en ese momento yo hacía parte de un hospital y me comisionaron para la creación de este centro y estuve años en esta parte. Creo que lograr hacer esa convicción de la parte política, llamémoslo, porque era con el gobernador y que igual, y los dineros y el secretario de salud y todo esto, para que se hicieran las cosas. Y el lograr que se haga esto, eso es una gran satisfacción, y el hecho de que todavía esté dando frutos, apoyando a la gente y todo eso, dices tú, bendito Dios. Bendito Dios, efectivamente. Sí. Si tuviera una familia, un padre, una madre o un joven que recibe un diagnóstico o que tiene ya la condición de incapacidad, ¿qué consejo le podría dar a esa familia? ¿Qué, desde ahí, desde su experiencia y todo lo que conoce, qué consejo? Si ahorita tuviéramos una familia que tiene un discapacitado en casa y que lo tiene ahí nomás y lo trata muchas veces encerrado o puesto en una vigilancia, ¿qué consejo le podría dar? ¿Qué tendría que hacer esta familia? Mire, yo creo que hay muchas cosas que hay que trabajar con las familias. Lo primero es decirle que no están solas, porque a veces las familias no logran reconocer primero las cosas que positivas, lo que sí se sigue conservando de esta persona. Y son cosas que se pueden mejorar, que se pueden hacer crecer, porque de todas maneras hay recursos propios de la persona que hay que mejorar y hacerlos explotar, pues, ¿no? Y que la gente o la familia se sienta que hay ayuda, que siempre contará con ayuda de distinto tipo.
porque encuentra uno recursos, no solamente económicos, sino gente que puede ayudar, gente que puede donar. Entonces, no hay que cerrarse ni echarse a la pena, ni porque sí lo vemos, ¿no? La gente entra en un momento de confusión, pero es poder identificar y decir, mira, tienes esto positivo, tienes esto positivo, tienes estas cosas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que darle valor para poder superar una situación difícil. ¿Sí? Excelente. Doctor Fabio Latorre, de parte mía, su servidor Alejandro Sierralta, de todo el equipo de Dale Viral, además de todos nuestros oyentes y todas las personas que están viendo, le queremos agradecer no solamente por su tiempo, por su dedicación, por esperarnos. No, sino con todo gusto. Sobre todo por abrir su corazón y darnos ese mensaje, esa lluvia de esperanza que hay en el mundo que hace que realmente se convierta en un hacedor de lluvias. No, Gracias. con todo gusto, con todo cariño, para la gente estamos para servirle, ¿eh? Muchas gracias. No.